invitamos entonces, damos la bienvenida de vuelta formalmente al ingeniero agrónomo Iván Pedro Niveiro, que hace ya bastante tiempo viene con todo el tema de las huertas, yo diría, las granjas, la huerta agroecológica y sobre todo trabajando con el concepto de la huerta biodinámica, que es como, siempre medio como que intercambiamos estas palabras en el sentido que está bárbaro al principio, pero ¿cómo hacemos para que eso lo entremos al jardín o al parque o hasta te diría el espacio público? Entonces ahí estamos en esa vuelta de cómo logramos reconvertir y aprovechar y disfrutar todos los principios que tiene la biodinamia en la planificación del paisaje, sea huerta o no, porque ya vimos que hoy por hoy está conectado lo que es el jardín ornamental con el jardín comestible, y de hecho el trabajo práctico de los chicos tiene que ver con eso, pero pero van de la mano los principios de la huerta biodinámica con cualquier planificación del paisaje y más aún con una huerta, con un jardín comestible. Así que va a ser una conversación, una charla como estas de café que venimos haciendo. Preparamos varias cosas, yo había preparado presentación o el pizarrón, pero me parece que está un poco más complicado, así que va a ser más tipo charla, y si quieren ir interrumpiendo y preguntando y compartiendo, están todos con la posibilidad de hacerlo. Así que, bueno, adelante Iván, gracias, mil gracias. Gracias, Vero. Buenos días a todos. Me alegro que estén atentos y lamento tener que reducirme al interior de la casa. Había preparado una recorrida por el jardín con ejemplo de lo que yo vengo trabajando ya hace más de 10 años como jardín huerta, con producción de alimentos, y acá yo tengo un marco de frutales, una parra, palta, banana, níspero, naranjo, pomelo. Todo eso genera un entorno que en la parte inferior crecen flores y vegetales de hoja para consumo. Entonces, lo que yo puedo sí saber es que ha ido ocurriendo una sucesión en el jardín, también una sucesión en la medida que yo me voy metiendo en el tema de la agricultura biodinámica, al punto de, por ejemplo, tener un composto, y todos los restos vegetales van al composto. El composto lo voy haciendo con estiércol de vaca, por ejemplo, que he traído de la Facultad de Veterinaria, o estiércol de caballo, que he traído del club hípico alemán, y le agrego preparado biodinámico. En este caso que estuve disponible fue Flaven, y eso favorece que el composto sea como un organismo, porque se producen descomposiciones aeróbicas que producen que los restos vegetales se descompongan y no se reconozcan y generen un mantillo que nutre a las plantas. O sea que tanto en mi jardín como en la granja, la base de la nutrición pasa por el composto. Vamos a aclarar que no, en una zona urbana no tenemos que traer una vaca al jardín, pero la parte animal del jardín puede estar dada por los microorganismos, las lombrices, las abejas, los pajaritos, los ratoncitos, lo que sea. Bueno, eso es para contarles dónde yo estoy y qué es lo que tengo acá a mi espalda del jardín. Pero la idea es hacerles una introducción de la agricultura biológico-dinámica, que, por ejemplo, acá tienen ¿ven? Este es un libro clásico de agricultura biológico-dinámica que escribió Rudolf Steiner por el 1924. Son 8 clases, 8 conferencias diarias que él responde a una inquietud de los agricultores de esa época, el norte de Alemania y Polonia, que veían que decrecían los rendimientos de sus cultivos. En esa época había pasado la Primera Guerra Mundial
y había cambios importantes en la producción porque se estaba ocupando maquinaria de trabajo pesada, derivada de la industria bélica. Estaban apareciendo los primeros tractores para labrar el suelo, se estaba ocupando la urea, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, en las relaciones de los mínimos que propuso Liebig. O sea, la urea provenía de la elaboración de la pólvora para la munición. Y bueno, entonces los rendimientos ya no eran los mismos, había enfermedades y los agricultores le preguntaron: hey, Steiner, ¿qué podemos hacer? Él fue, lo meditó porque era un poco un visionario, un vidente, si se quiere, un genio de varias cosas, y les dio la respuesta. Steiner también es, de alguna manera, el padre de la pedagogía Waldorf y un filósofo, pensador, así que bueno, es amplia su obra. La agricultura biológico-dinámica, entonces, puede ser considerada como la madre de la agricultura orgánica moderna. Y tiene un enfoque espiritual, porque considera al hombre que es cuerpo, alma y espíritu. Y bueno, ese es el aporte desde el cual trabaja la agricultura para el hombre y la sociedad. Yo acá, atrás mío, voy a aprovechar un plumero viejo para explicar el concepto de trimembración, que me parece muy simple, pero muy elocuente. Yo le hablé de la antroposofía, que considera a la persona como cuerpo, alma y espíritu. Tres partes. Y la planta también tiene raíz, tallo, hoja y flor. Y posteriormente, fruto o semillas. En relación al hombre, el hombre lo puse acá invertido para poder hacer una relación que en nuestra cabeza es un órgano neurosensorio como la raíz a la planta. Tenemos un sistema rítmico cardíaco y un sistema motor. Y bueno, ahí están establecidas las relaciones de la planta. Yo lo podría haber puesto paradito, pero así me gustó ponerlo. De acá, de estas partes de raíz, tallo, hoja, fruto y flor, se relacionan, se sacan relaciones para el calendario de apoyo a las prácticas biológico-dinámicas que tiene influencia del cosmos. Pero bueno, eso lo voy a hablar hacia el final. Vamos a la granja. En la granja tenemos un cuerpo físico, o sea, la granja concebida como un organismo, tiene un cuerpo físico partiendo del suelo. Un cuerpo etéreo, que sería toda la comunidad vegetal, y esto así lo llaman los antroposóficos, un cuerpo anímico, que es la comunidad de los animales, y el cuerpo yoico, que sería el yo o el granjero, que administra todo el entorno de la granja, y la granja tiene algunas características como ser un sistema lo más cerrado posible. ¿Por qué? Porque si la granja es cerrada y entran pocas cosas, lo que va a salir es la producción de la granja. No van a entrar herbicidas, no van a entrar fertilizantes. Una vez que uno estableció la granja se mantiene sobre sí misma y es a escala de lo que hay en la granja la producción. Yo no estoy trayendo reproductores, semillas, no, yo guardo mi propia semilla en la granja. Entonces ahí estoy viendo una característica de la granja para medir la sanidad. Y esto yo lo puedo mirar en el jardín, mi jardín. ¿Yo voy a comprar cosas al vivero o establecí un jardín que es autosuficiente, autosustentable y me arreglo con lo que tengo adentro?
O sea, cuando yo miro mi jardín, voy a estar mirando si hay ciclado de material, yo hago composto, cómo va esa energía. Si tengo ramas, hasta puedo inclusive hacer un fueguito y calentar agua para un mate. En mi jardín me da leña para a veces algún asado. Y la información es lo que circula en mi jardín de acuerdo a la época del año, a la gente que me visita. Y ahora estoy intercambiando información sobre mi jardín con ustedes. O sea que eso es parte del jardín. También voy a tener en cuenta otras cosas que me han llamado la atención, por ejemplo, el enfoque de la permacultura. Es muy valioso para complementar lo que yo tengo en el jardín. Son enfoques complementarios, también está la agroecología, Fukuoka, pero acá en mi jardín yo he usado, como yo les vengo diciendo, el composto y los preparados. El preparado principal que he ocupado es el de Fladen. Fladen es un preparado que se hace con otros preparados, por decir valga la redundancia, que tienen una elaboración que va de 6 meses a 1 año, y Fladen me promueve la fertilidad del suelo y del composto, y es lo que más he usado en mi jardín. Otro preparado, por ejemplo, muy común, que se puede usar para promover la fertilidad del suelo en esta época del año, es el preparado de bosta hecho en cuernos de vaca. Ese preparado se dinamiza en un tacho con agua y se asperja. Y eso, mágicamente, no lo voy a explicar ahora, pero lleva un poco de tiempo y me gustaría la próxima vez entrar en detalles. Se va complementando con el otro preparado también hecho en cuerno de vaca con cristal de cuarzo. Para nombrar los preparados rápidos que se aplican al composto, está el roble, la miña en rama, la manzanilla, la ortiga y el diente de león. Y todo eso se cubre con un asperjado de valeriana. Todos estos preparados naturales lo que buscan hacer es encauzar la energía o las fuerzas cósmicas que nos rodean. Otra herramienta de la agricultura biológico-dinámica es el apoyo, el calendario de apoyo a las prácticas agrícolas, que se hace con previsiones astronómicas precisas de lo que se ve en la bóveda celeste. Ahí, en la bóveda celeste, nosotros vemos a lo largo del año los equinoccios de otoño y primavera, y los solsticios de invierno y verano. Bueno, esas son las fechas claves del Sol y nos marcan cómo sabemos nosotros que ahora ya se van alargando los días hasta un máximo para el hemisferio sur. Y después del 21 de diciembre empiezan a cortarse los días hasta el 20-21 de junio. Eso para nosotros, en el hemisferio norte, es lo contrapuesto, pero la segunda influencia fuerte que tenemos a las actividades agrícolas está dada por la cercanía de la Luna. Y la Luna va transitando las 12 constelaciones del zodíaco, que cada constelación es variable. 2-3 días según el espacio celeste que ocupa esa constelación, de forma tal que la Luna recorre la constelación en 28 días. Y esa es una influencia importante para podar, para trasplantar, para sembrar. Saber ese calendario ayuda mucho.
a evitar crecimientos anormales, a evitar enfermedades. ¿Qué es lo que puede aportar la agricultura biológico-dinámica al jardín? Que nuestras flores sean más vistosas o más perfumadas, que nuestras plantas sean más sanas, que nuestras plantas digamos, sean más bellas. ¿Me entienden lo que digo? A lo mejor las plantas ya de por sí crecen bien, pero hay plantas que ubicadas en ciertos sitios se enferman en forma recurrente y no sabemos por qué. Y a veces esto hay que determinar. Desde otro lado, yo he entendido que hay cruces energéticos subterráneos de vetas de agua, líneas energéticas que no son favorables para las plantas y las plantas generan un cancro, enferman. Pero bueno. Sí, Iván, déjame que te corte un minutito. Como pueden escuchar, realmente acá estamos frente a una línea de las que existen. Uno tiene que estar enterado y tiene que saber un poco, digamos, cuáles son las diferentes líneas de pensamiento. Esta es una muy buena línea de pensamiento que uno, digamos, de algún modo puede tomar esto y aplicarlo a la planificación del paisaje o, bueno, a la agricultura o a la huerta. Probablemente todo esto no tiene hoy una presencia y una fuerza tan importante, porque en realidad esto implica toda otra conexión con la naturaleza. Sin embargo, a mí me parece que siempre está bueno saber, digamos, todo lo que existe y después elegir una cosa a la otra o un mix, ¿no es cierto? Cuando hoy hablábamos de si una planta se enferma o no, exactamente lo que está planteando Iván es esto, ¿no? Él está planteando un suelo, digamos, vivo, activo como debe ser, con todo lo que tiene que tener en conexión con la naturaleza, la planta seguramente va a ser mucho más sana, mucho más fuerte y se va a enfermar mucho menos. Entonces, yo creo que son conocimientos ancestrales. Bueno, Steiner, digamos, tiene ya 100 años o un poco más. ¿Cuánto tiene? ¿En qué año fueron? ¿1920 lo de Steiner? 1924, sí. Ahí está. Las conferencias estas son de un siglo ya. Por eso, estamos con alguien de un siglo atrás. Entonces, tengan en cuenta este dato. Estamos hablando de algo que no es nuevo, sin embargo, creo que parte de todo eso sería significativo. Yo les hago un ejemplo muy sencillo con esto de las lunas, que cuando yo estaba en la facultad también, me acuerdo que daba clases y una vez una señora que era del campo y de la huerta y me preguntaba, ¿me podés explicar el tema de la luna y la siembra? Y yo como en ese momento muy ingeniera y muy dura y muy científica, no, la luna no tiene que ver con qué pasa con la semilla y con lo... Y la verdad que después de muchos años me tuve que tragar eso que había dicho y aceptar que si uno siembra una zanahoria o un rabanito en cuarto creciente, va a tener hermosas hojas, pero no va a tener un buen tubérculo, una buena zanahoria y un buen rabanito. Por eso es que a mí le invitamos siempre a Iván, para que Iván nos traiga todo este conocimiento, que no es un conocimiento que lo vayamos a encontrar en ninguna cátedra de la facultad seguramente. Sí hay libros y hay investigaciones, realmente hoy hay una vuelta mucho mayor a todo esto. Así que la verdad que me parece bárbaro lo que estás contando, es una mirada totalmente distinta a la que uno está acostumbrado, así que suma. Si alguno quiere hacer algún comentario o algo, así ya seguimos adelante. A mí me gustaría si podría, así como decís esto diste el ejemplo de que de la zanahoria, que la plantás en cuarto creciente y crece la hoja, pero no crece el tallo, si podrías dar más ejemplos de eso, o sea, que cómo influye específicamente la luna en la siembra. Bueno, vale bien el ejemplo que yo he practicado con los rabanitos, ¿no? El objeto de cultivo de un rabanito es la raíz. Acá está la raíz del rabanito. Vos tenés que plantar el rabanito en el día que corresponde a tierra. Esto corresponde a tierra, agua, aire y fuego. Son los elementos del zodíaco. Entonces vos plantás en el día correspondiente a tierra y vas a promover
el desarrollo de tierra. Si vos plantás vía aire, el rabanito se te va a ir en flor. No va a formar lo que vos querés, que es la raíz. Es un... O sea, algún rabanito a lo mejor en el lote te da raíz, pero la gran mayoría se va a ir para flor. Claro, Milagros, hay una tabla que nos pasa después Iván, donde depende de lo que el objetivo final que vos quieras de esa semilla que estás sembrando, la tendrás que sembrar en el momento de tierra, el momento o poner en cuarto creciente, cuarto menguante. Hay una tabla donde dice, suponte, para ponerle, Iván, para flor, o sea, si vos querés flor, tiene que ser en cuarto creciente, si es para flor. Sí, por ejemplo, otro ejemplo muy que se me viene a la mente. Uno quiere cultivar lechuga. Quiere lechuga para la ensalada, entonces yo me voy a ocupar de utilizar los días que son de hoja, las constelaciones de hoja. Y eso puede ser muy fácil, pero de pronto yo puedo necesitar obtener lechuga para semilla y la cultivo para hoja y después los laboreos finales del cultivo los hago en días de fuego, de semilla, porque yo lo que me interesa es la semilla de la lechuga. O sea, el aportado, ¿qué me refiero por laboreo? Aportarle, darle agua, darle nutrientes, lo voy a hacer para que termine dándome semilla. Y es lechuga. Claro, y esta tabla sería como de las fases de la luna y los días, el elemento de la luna. Mira, si te interesa, lo podés consultar en la página web de la Asociación Argentina de Agricultura Biológico-Dinámica, APTA. Ahí están los calendarios de este año, del año pasado, del año que viene, y encontrás eso con lujo de detalle. Y toda una introducción al calendario, cómo se usa el calendario. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, Iván, a ver, suponete que ya tenemos un principio que tiene que ver con el estiércol, bueno, que se transforma después en esto. Estos productos que está diciendo Iván, no hace falta que ustedes tengan el estiércol ni que tengan el cuerno, sino que incluso el fladen, esto se puede conseguir, o sea, si ustedes quieren Sí, se puede conseguir. Uno los encarga, va y pasa a retirarlos en algún conocido que esté en una granja, vinculado en una granja, los produzca propios y hace un viajecito hasta Májuch, por ejemplo, donde yo conozco una persona que los tiene. Claro, digamos que si ustedes quieren, en vez de comprar un fertilizante en el supermercado o en el vivero, o el compost, por ejemplo, quieren utilizar este tipo de productos que están, digamos, en consociación con la naturaleza y tiene toda esta filosofía que nos contaba Iván, esto existe. O sea que ese tema lo tenemos medianamente resuelto. Está más fácil. Hace unos años, hace 10 años o atrás cuando yo empecé, era mucho más difícil. Y solamente me tenía que conformar con el preparado de bosta de vaca y el de sílice. Los otros eran mucho más difíciles y todos los preparados deben ser conservados en un cajón con turba, por ejemplo, porque la radiación que se refleja de la Tierra, la radiación cósmica que incide y refleja la Tierra, los afecta. Entonces tiene que estar protegido por la turba, por ejemplo. Buenísimo. Iván, escúchame, ¿te acuerdas que decíamos, bueno, a ver, los chicos tienen que hacer un jardín comestible? ¿Para acá o para algún momento de su vida? Vos en tu casa tenés algo también de eso, tenés combinado la parte ornamental con la comestible. ¿Te acordás de algún tipo de, por ahí, de asociaciones o de combinaciones de sí, claro. Primero, me parecía muy bueno el tema de planificar el espacio con rotaciones o sucesiones del cultivo. Una forma clásica, además del composto, otra forma de enriquecer el suelo puede ser con alfalfa, con habas, con legumbres, porque son reparadoras del suelo, porque reponen nitrógeno por los nódulos que tienen de fijación. Entonces, hago una rotación trienal, por ejemplo, 3 años. Primer año pongo
el haba, la alfalfa, todas estas reparadoras del suelo. Y al año siguiente, el primer año, o el primer ciclo, porque no tengo que esperar años, es un ciclo de 6 meses a lo mejor, voy a plantar especies que son altas consumidoras de las mejoras que yo le hice en el ciclo anterior. Por ejemplo, las crucíferas, o brócoli, coliflor, también las solanáceas, o el tomate, la berenjena, o las plantas de flor y fruto son muy demandantes. Entonces esas van a ir primero. Luego al cultivo siguiente voy a poner medianas consumidoras, y por ejemplo haría 3 hileras de raíces y 2 hileras de hoja. Y por último, en el último ciclo, haría 3 hileras de hoja y 2 de raíces. Y después ya reinicio con un cultivo, no digo de alfalfa, pero sí de haba o alguna leguminosa que me enriquezca de vuelta el suelo. Eso sería una rotación de cultivo lo que hago. Después, ¿me preguntabas algo? Sí, por ejemplo, a ver, eso es una rotación. Ahora, pero yo me imagino, imagínate un parque donde vos pusiste, dijimos, la alfalfa para que le dé el nitrógeno al suelo. Pero yo no quiero poner una hilera de alfalfa. Yo puedo poner, qué sé yo, un grupo, no sé, unas cuantas plantas de alfalfa y alguna otra ornamental que además sume estadios en esa combinación. Sí, ¿Es posible? Vamos a, mira, hay muchas combinaciones. Por ejemplo, vos podés hacer flores y hortalizas. Sí. Rudbeckias con calabazas ralladas. Ahora, Tagetes, la Rudbeckia es una herbácea que los chicos ya vieron hace poquito, que te puede llegar a medir, no sé, tenés 1 metro, metro y algo, algunas más bajas. Ahora, y me la estás poniendo con la calabaza. La calabaza va a ir arrastrando el terreno. la podés tutorar a la calabaza, le podés... La mandamos a la pérgola. La mandamos a la pérgola. Está bueno. Bien. Después, Bien. por ejemplo, taguete espátula con tomates. Taguete te da un color rojo y además son atractivos para los pulgones. Ahí está, ahí tenemos plantas trampa. Entonces, ahí está, tenemos, para ir ordenando, uno puede tener en ese espacio que vamos a diseñar aquellas plantas que las pone para que enriquezcan el suelo. ¿Se acuerdan que nos contaba eso Cecilia, Dini y Teresa? Betina, plantas para que enriquezcan el suelo. Ahí tenemos las alfalfas, las leguminosas, que son las que dan nitrógeno, hacen que sea disponible el nitrógeno en el suelo. Y después a eso le vamos combinando, tenemos por otro lado otro grupo de plantas que son las que van a ser plantas trampa. Aquellas que yo la voy a poner al lado del tomate para que el pulgón vaya al tajete, ¿qué más dijiste? Tajete, el clavel chino, ¿qué más? Tajete con tomate. Caléndula. Tajete sí, con tomate. Dijiste, pero tajete, también podés hacer albahaca con tomate. Albahaca con tomate es una buena combinación. Pero ahí no figura ninguno como trampa. Ahí no es trampa. Yo lo que estoy hablando es repelente. De cierta manera, el albahaca es repelente para los insectos del tomate. Bueno, ves, ahí está. Al pie del tomate, cebolla. El tomate por arriba y a un costado la albahaca. Bien. Y ya cosechás y te haces la ensalada. Completa, perfecta, cuando juntás todo. Está bueno. Si conocen la planta del alcaucil, podés hacer hileras de alcaucil con lechuga remolacha. Y el alcaucil... Pero escúchame, el alcaucil lo tenés que esperar 2 años. Bueno, pero es riquísimo. Bueno, pero cuando vos a un cliente... No, perdón. Mientras estás esperando el alcaucil 2 años, no vas a tener el suelo descubierto. El suelo tiene que estar cubierto. Entonces, es una pobreza tener el suelo descubierto, se te va humedad, vienen malezas, entonces cultivás lechuga. Está bien. Hablaste del suelo cubierto. A ver, déjame ver esto.
si yo tengo, suponte, si no llego a tener tanta planta rastrera, ¿no? ¿Vos recomendás qué para poner en el suelo, para cubrir ese suelo? Porque los chips no me conviene comprar los que son caros. Que la hoja seca, no ¿qué te conviene, pero podés poner un composto. El composto siempre te va a ayudar. Si tenés, por ejemplo, para tener composto suficiente en una granja, yo digo, vos tenés que ir a comprar el composto al vivero, te va a salir caro. Yo ya sé, una bolsa de composto de 50 decímetros en un vivero cualquiera te da 450 pesos. Salvo que vayas a un vivero mayorista y pagas la mitad. Pero, te sale caro el composto, por eso yo estoy haciendo mi composto propio al fondo. Pero vos me decís, ¿cómo cubrir el suelo? Paja, hojarasca, mulching. Y está bien. Un intercultivo está piola. Por ejemplo, yo tengo lirios acá en mi jardín, los lirios multiflorum, que ya están terminando. Y abajo tengo puesto acélera. No es mucha la acélera que tengo, pero lo suficiente para que mi nena vaya a cosechar y hagamos una ensalada. Hay un montón de otras plantas dando vuelta por ahí. Ya el trigo está maduro, tengo trigo, está dorado el trigo. Entonces voy llenando espacios que en marzo era más bien tierra despoblada, y que en este tiempo coseché los rabanitos, porque andaban por ahí rastreando los rabanitos, y además tenía la contra de la sombra. En la ciudad siempre a veces el sol se va corriendo, no tenés pleno sol como condición óptima en una huerta. Tenés que jugar con los espacios y las sombras y las luces. Sí, sí. Ahí la tenemos a Miruya que quiere consultar algo. Miru. Con respecto a lo del composto, es como el compost, es la degradación de materia, ¿no? Sí, totalmente. ¿No traería mosquitas e insectos que no son benéficos para la huerta? A ver, cuando haces un compost, como lo hago yo, o como te lo recomiendo, vos ponés una capa de, por ejemplo, ramas en el piso, otra capa de hojarasca, otra capa de estiércol. Te vas asegurando que todo esté húmedo. Si necesitas regás, otra capa de hoja, otra capa de estiércol, y así vas haciendo capas sucesivas. Le podés agregar una capa fina de tierra también para aportar microorganismos del suelo. Cuando todo eso está a una altura de 80 centímetros, 1 metro, y lo dejas, levanta temperaturas que son de 60, 65 grados, y eso pasteuriza todo lo que enfermedades y cosas no indeseables puedas tener. Bueno, escúchame, Emilio, vos preguntabas lo del compost. Vos sabés que, tal como te decía, en realidad vos tenés que, el compost siempre tenés que tenerlo en algún lugar, si vas a poner cosas orgánicas, restos orgánicos, para que fermente. Si vos lo haces con restos orgánicos que fermentan, entonces en ese caso tenés que ponerlo separado y cuando terminó la descomposición lo agregás. Pero también puedes hacer una compostera con solamente resto vegetal. ¿Qué es lo que hace la naturaleza habitualmente? El resto vegetal, que tenés hojas, tenés ramitas, tenés tierra, tenés algún insecto que cae. En ese caso, no tenés ni olor, ni la descomposición genera calor. Y tampoco eso, como no genera calor, no van a haber mosquitas. ¿Se entiende? Que en realidad, fíjate que este compost que yo te digo es el horizonte 0,0. Es el que vos vas a buscar cuando tenés las hojas. O sea, descompuestas de que se caen de los árboles y la tierra. Es la capa minimísima de la tierra, que es donde tiene la mayor fertilidad todo el suelo. Y con la resaca de bosques. Exactamente, pero la resaca es, ya te venden no solamente la capa superficial, sino te venden ya parte de la tierra que ha introducido, o sea, el horizonte A. Yo te estoy dando el 0,0, el que está arriba de todo. Es cuando desde la hoja que cayó, ponele, hace 6 meses, hasta la hoja que cayó hoy.
eso que se empezó a descomponer es ese compost natural. Este otro compost que se hace con restos orgánicos de cocina, eso sí te fermenta y te da olor. Entonces, ese no lo podés poner antes. Mucha gente, ¿sabes lo que hace? Dice, le pongo la yerba o le pongo el café que te dan en Starbucks para que dé a la planta el abono orgánico. Y no le va a dar eso el abono orgánico, porque eso lo que va a hacer, va a dar calor, va a fermentar, y vamos a ver que es típico que hayan puesto eso y te digan, hay mosquitas. ¿Por qué hay mosquitas? Porque las mosquitas vienen porque está fermentando y en ese calor las mosquitas ponen los huevos y salen las plantas, los animalitos nuevos. Además, colocar como cubresuelo esta capa de resaca de compost, así Sí. más que lo que aporta es que aporta nutrientes al suelo cuando se va descomponiendo. Es como un té de compost. Es fundamental. Todo lo que ustedes quieran, suponte, y que la superficie que no esté libre, es fundamental. La tierra libre que hay es tierra que puede ser erosionada y tierra que pierde la fertilidad. Entonces, todo lo que ustedes, no dejen nunca espacio, digamos, entre planta y planta. De últimas, lo que se puede hacer es, digamos, todo lo que ustedes van cortando de poda o de hojas que van juntando, lo ponen ahí, que es como si dijeran los chips, que son la corteza chipeada. En cambio, en este caso es directamente las hojas que se van cayendo. Las hojas que se juntan en la calle, en vez de mandarlas en bolsas en plástico para que se las lleve el basurero y las lleve al SEAMSE, que nunca se descomponen, la ponen ahí para que se vaya descomponiendo y haga abono orgánico. Es una síntesis corta, porque me parece que me iban a preguntar esto mismo. Hice, por un lado, hortalizas y sus complementarias, y por otro lado, hierbas y sus complementarias. Entonces, buenísimo. Por ejemplo, en hortalizas, teniendo en cuenta el tomate va bien con los espárragos y las albahacas. Pero el tomate no va bien con el hinojo. Mira. Por ejemplo, entre las hierbas, la menta va bien con el col, pero no va bien con el perejil. Cuando vos decís que no va bien, ¿qué significa? Compiten por suelo. Se enferman, no sé, no crecen bien. Yo creo que no es que se enfermen, no crecen bien. Hay una... es un poco de experiencia práctica. Esto va bien, con esto se potencia, con esto disminuye el crecimiento. Perfecto, listo. Bueno, nos queda por ver. Una interesante. La ruda va bien con el rosal. Pensá por qué. Y la ruda tiene muchos aceites esenciales, y esos aceites esenciales al rosal les ahuyentan los pulgones, se me ocurre pensar. Pero la ruda no va bien con la albahaca. Las dos son competencia, las dos tienen olores fuertes. Mirá. Ajá. Bueno, gente, a ver, ¿tienen preguntas, dudas? Ahí había preguntado algo Benja que dijo, ¿cómo es el estudio del sol para que crezcan árbol y no leñosa? Claro, ahí está complicado eso. Claro, porque mencionaba un frutal y un maíz, creo, algo así, ¿no? Claro, o el trigo, sí, está complicado. No entendí la pregunta. Que lo que decía, ¿cómo haces vos la combinación, o sea, el estudio de sol, de iluminación en un sector donde vos vas a poner, tenés un árbol que te da mucha sombra, un frutal, ponés un duraznero y una vid, ¿no? Donde vos en realidad el crecimiento es el mismo en los dos, porque los dos son caducos y los dos van andando al mismo momento, o sea, ¿no te da sombra el duraznero a la vid, al maíz? Podés hacer crecer la parra como parral o como vid. La vid es un surco bajo de 1,30 m y haces una hilera de vid y una hilera de duraznero y no hay problema. Cuando haces crecer la parra, que es elevada a 2 metros de altura, no tenés otra opción. Ahí son dos opciones distintas del cultivo de la vid. Una es vid
para cosechar rápido, con un destino a vitivinicultura, y el otro es una vid para tener sombra y para servir en la mesa, por ejemplo. Claro, sí, sí. Sí, yo creo que esto es para largo, es como un camino que uno de a poquito, viste, va haciendo el recorrido. Me interesa mucho esto de las combinaciones que hablamos recién, para tenerlas, como te dijera, como en cuadros. De hecho, también, ¿se acuerdan que Cecilia Dina había traído un poco este tema? Así que me parece, te están preguntando el nombre del libro de vuelta. El libro y la asociación, yo creo que la asociación el libro es acá, Jardín y Armonía, especies complementarias. Está bueno eso. Sí, hay mucha bibliografía. Me lo han prestado, precisamente no es mío, pero bueno, si gustan que coordinemos un día para recorrer el jardín, ya que nos falló la tecnología, compaginamos y se vienen de visita. Sí. No, incluso te digo, Iván, si de ese libro vos podés hacer algún tipo, una síntesis de todo, así le colgamos acá a los chicos en el Google, sería genial. Y nada, y después si en el momento da para terminar de construir el jardín que están diseñando ellos, a lo mejor parte de lo que ellos vayan a proponer puede tener alguna síntesis de esto de la biodinamia. A ver, yo creo que empezamos el tema hoy, el día estuvo bastante complicado hoy, pero cuando le invitamos a Iván es porque trae todo este conocimiento de Steiner, que Steiner ha sido no sé, filósofo, investigador y científico alemán, que no solamente trajo muchos beneficios en lo que es la agricultura, la biodinamia, sino también con toda la educación Waldorf, que es un modelo de educación totalmente distinto. Entonces, a mí me parece que este tipo, digamos, de principios, uno tiene que tratar de investigarlos y tomarlos y aplicarlos, y porque además no van en contra de, salvo que ponga algún insecticida químico, sino que se puede sumar a todo lo que ustedes vayan haciendo, y cada vez más uno tendría que estar tendría que ir tendiendo a utilizar cosas más en equilibrio con la naturaleza, más respeto con la naturaleza. Entonces, por eso es que me parece que hay mucha información sobre esto, hay información muy antigua, o sea, vieja, pero también hay todo un revival de este tema. Así que me parece que, nada, Iván es una persona que viene estudiando mucho todo esto y está a disposición, así que estaría genial si nos haces un poco esto de las complementarias y no, y si se llegara a dar de la plantación, también te invitamos y se arma algo. Bueno, yo no sé si tengo tanto tiempo para hacerles una cosa ordenada y prolija, pero yo tuve que elaborar mi propia bosquejo para no equivocarme, no improvisar. Y le digo que traer o sea, para mí lo esencial pasa por la mirada de lo que hay en la granja. Y aprendemos en la granja y lo traemos a la ciudad. De la granja nos vienen alimentos, nos viene toda una riqueza, toda la sabiduría del agricultor, que es una cultura del suelo, una cultura de la tierra. Entonces, en la ciudad nosotros vivimos y la gran mayoría de la gente vive en la ciudad, 80% de la población están en las ciudades. Entonces, sería muy bueno que poder tener parcelas en la ciudad donde cultivemos nosotros, donde tomemos noción del esfuerzo que significa cosechar un zapallo, un tomate, una lechuga, porque eso lo hacemos y tomamos conciencia de que somos parte de la naturaleza también, y que cuando vamos a una góndola y tomamos algo de lo que ahí se ofrece, lo tomamos despojado del contenido de donde se originó. Cuando vos decías al principio, en un momento hablabas de la milenrama, la quilegia,
y 2 o 3 más. ¿Esas lo planteabas, esa combinación de especies, las planteabas como abono orgánico o como insecticida? ¿Cuál era el objetivo de eso? La miel en rama es un preparado biodinámico Ah, que se hace, así ya que me lo preguntás, voy a contarlo, se hace con las flores y se fermenta la flor, es una preparación bastante específica. Y la mayoría de los preparados biodinámicos tienen un proceso de elaboración específico para conservar la esencia de lo que tratan de transmitir. Y cuando yo lo ocupo en tan poca cantidad que estoy prácticamente haciendo algo como en la homeopatía. Estoy haciendo diluciones y concentraciones que no son detectables por métodos químicos ni físicos. Lo que está presente es la esencia del principio activo que yo estoy usando. Por ejemplo, un gramo de cuarzo molido que estuvo enterrado 6 meses en un cuerno en el periodo luminoso, da para tratar casi 1 hectárea de cultivo de maíz para producir la maduración del trigo y terminar de madurar homogéneo. Una manera es esa, la otra es usando un herbicida que termine de madurarlo. Entonces, uno ve 2 caminos. Uno va a tener residuos químicos y el otro no. Y vas a haber terminado de madurar homogéneamente un trigo. Y son 2 caminos. Iván, esta asociación que vos decís, digamos, en la asociación pertenecen, hay muchas granjas, muchos lugares que uno podría visitar, ¿no? Con este sistema de la agricultura biodinámica. Sí, acá cerca en Buenos Aires, por ejemplo, está La Choza en Rodríguez, está La Cañada en Escobar, y ahí cerca el Enjambre también en Escobar. Después hay otros que son hermosos, el Hormiguero en Misiones, Naturaleza Viva en Santa Fe, La Yaya en Córdoba, Calamuchita, no sé, hay toda una lista como de 30 granjas. Y también hay en Brasil, Claro. y en Uruguay, y en Paraguay, facendas. O sea, está tomando mucho impulso, por algo será. Claro. Bueno, gente, entonces, si tienen alguna otra duda, alguna otra acotación, algo que quieran decir, sumar. Permanezcamos en contacto, yo recibo todas las llamadas y voy a tratar de hacerles la síntesis que me has pedido. Dale. Pero es una Dale. síntesis. Yo hago la síntesis y después pongo la fuente. No, perfecto, está buenísimo. No, mira, seguramente los chicos se quedan con este tema, un tema que a lo mejor es distinto, nuevo, y bueno, siempre es un dato extra para hacer, así que yo te súper recontra agradezco, Iván, y bueno, nada, ya después seguimos en contacto para ver cómo materializamos un poco todo esto, entre apuntes o visita, o lo que fuese. ¿Te parece? Sí, y bueno, yo me despido de todos, aunque no los conozco, no los he visto mucho, para mí es muy gratificante poderles haber brindado lo que de alguna manera yo también fui recibiendo, y esto es la cultura del suelo, de lo agrícola. Se comparte, se hacen casas en común, se construye un galpón, es muy comunitaria la vida. Excelente. Gracias, Iván. Bueno, un gusto. Mando muchos cariños. Chau, nos vemos.